Continuamos, este es el Congreso de la Mañana, es la última semana del mes de julio y como decías, ¿qué pasó, Starling? Tranquilo. Que Starling cumpleaños, ¿cuándo es que cumpleaños, Starling? Starling cumpleaños el miércoles ya. Un desayuno, Bueno, por favor, mi producción. sobrina Ashley Grullón cumpleaños en el día de hoy, un abrazo para ella, 16 años cumple. Y hablando entonces de festividades y actividades, como decías, Patricia, hace un momentito, en el día de ayer hubo un video muy bonito, Me llamó encantó. mucho la atención, muy estratégico y como terminó, yo no me lo esperaba. Ajá. Entonces, esto fue un video que hizo Omar junto a su padre, Omar Fernández, junto a su padre Leonel, que se le nota a Omar que tiene cierto dominio, pero también mucho respeto y como reserva de su papá. Que, Es decir, pero eso me soy encantó. tu hijo, es chévere, venga papi, venga, pero también un respeto, sí, un y hay respeto. límites. Y me encanta porque cuando tú ves que en lo natural o en cosas así le sale el respeto, es porque de verdad Sí, hay un sí. respeto. Y para mí, que vemos como la sociedad, como los muchachos ya, por ejemplo, en mi época, a las personas mayores se le hablaba de usted. A los papás de mis amigos era don fulano. Y ahora yo veo los papás, los amigos de mis hijos que me hablan de tú. De tú. Y ¿no? como si yo fuera igual. A veces yo le digo, espera ese tú. señor, que usted y yo no somos iguales. Entonces, Ay. cuando uno ve eso, pues qué bueno que Él le dice tú, pero con mucho respeto siempre. él le dice líder. Líder. Él le dice sí, líder, pero también le habla con respeto. ¿Podemos poner un chin del Vamos video? a poner claro. Vamos a ver para ponerlo en contexto y luego desarrollamos nuestros comentarios. Se siente el ki cuando llega al lugar. ¿Quién va a ser el próximo presidente de la República? Ay. El líder, compadre. Líder. Sí. Muchas gracias. Le agradezco mucho, ¿verdad? Oh, Te ya quiero, terminamos. padre. Gracias, feliz día de Qué los bien. padres, te quiero mucho. Tú ves, soy yo que digo te quiero, no se atreve a decir que me quiere. Por una razón muy sencilla, porque es el Día de los Padres. Claro, es verdad. Te quiero Felicidades, mucho, papi. mijo, te quiero mucho. Oh, lo dijo, señor. Sí. Está en cámara. Hoy grabo este mensaje junto a mi padre con profundo respeto y admiración, porque antes que cualquier título está el vínculo más valioso. Miren, cuando Omar, antes de levantar quién va a ser el próximo presidente, se voltea a ver qué dice su papá. Eso también es una señal. Él no va si papá no dice que tú vas. ¿Qué le parece el video mañana? Siempre un video de un padre y un hijo es tierno. Y no solamente en este caso de la política o de un partido, sino del carácter humano de la relación padre-hijo. Siempre es edificante, es saludable y refrescante a la vez. Sí. Esa es mi opinión, tú ves, para no entrar en pasiones de carácter ni de partido. No. Aquí. Sino que eso es muy edificante realmente. Siempre va a tener su connotación. Estamos Sí, no, hablando claro. de dos políticos. Uno de ellos es senador, el senador más joven desde muchos años. Hubo otro, no recuerdo cuál fue el más joven, pero Omar es el más joven dentro de un rango de muchos años. Y bueno, un expresidente. Siempre va a haber esa connotación política, pero también hay que tratar, como usted dice, ver un poquito más allá de la política y ver entonces esa parte humana. Fue muy interesante verlo. Omar se ve una persona muy orgánica, muy cercana, muy joven, como lo es y se muestra. Entonces trata de sacar del tieto, como decimos en buen dominicano, Al líder. al líder, a su papá, que no sale por nada, no sale y es admirable ver esta relación y este juego que el juego, como por si no lo han visto, eso se hace mucho en bodas. Yo justamente el sábado lo hice en una boda que estuve, donde se le quitan los zapatos a ambos y uno le da uno de sus zapatos al otro y se levanta. Entonces el zapato de la persona que tú crees que es la respuesta a esa pregunta. O sea, Es que eso decir, está de moda, ese trend. eso se usa desde hace mucho y Ay, yo se no lo había usa- visto, honestamente. yo lo he usado muchas veces en bodas porque es chévere. Tú le preguntas cuál es el más cariñoso. Entonces cada quien levanta un zapato. Cuando los dos no coinciden,
es interesante porque cada quien piensa una cosa diferente. Entonces, ¿quién es el más celoso en el caso de parejas? ¿Quién es el más regueroso? En el caso de Omar, viste que él es más puntual, siempre se dice que... Sí, que no, yo desde que yo escuché esa pregunta, yo dije, debe ser, y ojalá sea Omar, porque si es más impuntual que Leonel no es puntual, entonces ellos mismos se reconocen. Leonel e Hipólito han sido los presidentes más impuntuales. Y Danilo el más puntual. Danilo llegaba antes incluso. No, Danilo el más puntual de los últimos presidentes. Cuando Omar dice quién es más expresivo. Lo defendí, mira, esa corbata, qué belleza. Esa corbata estaba dando un mensaje. Yo sabía, yo me la puse y pensé en ti. El tema de que es más expresivo, Omar, y se nota. Incluso al final él dice, mira, yo le dije te quiero y él no me lo dijo. Sí. Y Leonel le hizo así como... Sí, es seco. Es seco. Pero ese Leonel, y qué chévere que en ese tipo de videos, desde lo personal, uno puede ver la parte humana, la parte papá-hijo, eso es bonito. Y parte de la comunicación política también es que la población quiere ver eso. Por eso vemos los spots de campaña de Navidad, los candidatos con sus familias, los padres, las madres, un cumpleaños, porque la gente quiere ver la parte humana, la parte personal. Al final, eso habla mucho del profesional. Sí, porque como tú tratas a tu familia, como tú tratas a tus hijos. Se vive mucho en el allante. La sensibilidad con los animales, eso habla mucho de la persona. Entonces, en temas importantes, políticas sociales, pues tú más o menos tienes una idea de cómo pudiera reaccionar ese político. Y la dinámica del mundo de hoy debe ser esa. Debe ser esa. Por ejemplo, ustedes que le dan seguimiento a los acontecimientos internacionales, nosotros somos parte de ellos. Sí, claro. Ustedes saben que ha estallado... Somos internacional para otros países. Para otros países somos exactamente, así mismo es. Sí, es verdad. Hoy, por ejemplo, para entrelazarlo con eso que ustedes señalan y ese vídeo de don Leonel Fernández y su hijo Omar, ese tipo de relaciones son, como yo decía al principio, edificantes, reconfortantes y además que alegra y lleva un mensaje positivo a la familia y a la sociedad. Y hoy precisamente hablando de ese tipo de relaciones, de dinámica, ustedes saben que lo único que nos faltaba era que tallara una guerra entre, por ejemplo, Camboya y Tailandia. Dos países pobres, dos países desbaratados, dos países que da pena que sus ciudadanos todavía andan gente descalza. Sí. Yo sé por qué lo digo, porque estuve recientemente, relativamente, en Tailandia. Y la gente todavía anda, mucha gente con la pata por el suelo. Sí, así en pleno Bangkok, ahí tú lo ves caminando con uno, como una especie de pamper, una cosa extraordinaria. En el mismo Bangkok, que es un centro, es la capital y es un centro turístico. Lo que pasa es que es tenebroso también, según veo. Que tienen a Laos ahí cerquita, Vietnam. Sí. Pero óyeme, gente pobre, dos países pobres se van a bombazo. Más de 40 muertos en estos momentos. Entonces, por suerte, esto es refrescante en este momento. Por suerte, que ese tipo de dinámica parece que hoy se inicia en Malasia con los cancilleres de ambos países para buscar una vuelta y tratar, aunque la sangre que cae, que se pierde, no se recoge. Soy de lo que cree que cuando se derrama sangre no hay manera de tú componerlo de nuevo. Ya tuvimos un problema irreparable. Exactamente. Pero evitar que haya más. Es la idea, exactamente. Exacto. Por eso yo veo bien ese tipo de mensajes. Sí. Yo lo veo bien. Fue muy interesante. Eso influye en la gente, en los políticos, en los militares, en la sociedad. Leonel nunca se ha dejado mostrar muy en la personal. Nunca. A veces ya últimamente uno ha visto un poquito más allá. Omar lo saca del tieto. Y en ese video noté algunas cositas, tanto de respeto de ambos como de la personalidad de Leonel específicamente. Entonces es interesante. Ahí noté, y yo dije, sí, en esa pregunta yo dije, tiene que ser Omar, que era que cuál se enoja más fácil. Y yo dije, tiene que ser Omar porque Leonel nunca ha mostrado... Le han dicho de todo, a Leonel le han dicho ladrón, literalmente, y nunca ha dado una respuesta enojada, como por ejemplo Danilo, que se le sale un coño. No, el coño fue así como... Una expresión. Porque fue una expresión sana, porque es lo que se estaba quejando, que estaba diciendo, ven acá. Pero si eso es en un hospital en la capital, entonces yo dije, coño, ¿y cómo será en otras ciudades? Entonces, pero sí una vez, cuando le respondió a cuál corrupción,
ahí se enojó y en muchas ocasiones. Sin embargo, Leonel no lo hemos Nunca. visto. A Abinader, que No, es no, una Abinader da persona todos los días, todos que- los lunes. que es una persona que inclusive en campaña se veía muy... Hasta algunas personas decían que seco, que falta de A sazón propósito, y sabor. ustedes vieron Y lo hemos visto enojado. ustedes vieron la publicación de Luis Abinader y su padre en ocasión del Día del Padre. ¿Ustedes la vieron? No, porque no lo sigo al presidente. Qué ternura, Es relacionando verdad. él, su vínculo paterno con Con don José Rafael Ay, Abinader. discúlpeme. Ah, mira, aquí la estoy viendo. No, Discúlpeme, pero- señor presidente, no lo sigo, pero gracias Siga a su mañana lo voy a dar a seguir. presidente. Siga a su presidente. Lo veo con fotos de su padre. Ujú. Ah, qué bonito Ah, eso mira. también. Ahí está que su padre lo lleva a la política, crece en medio de la política, pero mira, Que siempre se ha dicho que Luis Abinader es presidente como por un tema pendiente como de cumplir el sueño de su papá. Pero Luis se parece gustó, mucho a su papá de joven, pero extremadamente. Sí, se ¿tú parece. crees? Sí, mira. Sí, míralo. ¿Está Ahí, bien? ahí en la foto, ve a ver, se ve. Vamos, Si tú vamos, lo dices. Búscala ahí. Nada. Pero míralo. que no- está bien. Ah, pero yo Pero siento se que- parece, tú sí, ese Déjame es convencerte. tu parecer y el mío no. El bozo es que lo diferencia ahí, pero se igualito. No, y la nariz, Luis tiene la nariz más ancha, don Pero Rafael viste tiene qué la buen nariz más mozo Abinader fina. cuando muchachito, qué buen mozo. Rafael tenía la nariz más fina. O sea, grande, pero estrecha, la de Luis es ancha. Por favor, no pueden cambiar de tema. ustedes. Está bien. Ayúdenme Vamos a ahí. una pausa cuando regrese. Oye. Ahí está Sagrario, ¿qué Ay, te no, pasa pero con la eso es- nariz? eso es para Nosotros respirar vamos mejor. a estar conversando en breve con Alexander Hermoso, regidor del municipio de Santiago de Opción Democrática, a raíz de unas denuncias que hemos visto en las redes que con unos boicots de las sesiones. Además que tenemos muchísima información. El Código Penal, señores, legislatura extendida, no se mueva.